Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Verde Soto, quien es consejero del Consejo Nacional Electoral. Luis, hemos visto con mucho interés lo que ha pasado en estos días, ya los binomios están inscritos, las candidaturas están inscritas. ¿Cuándo sabemos cuáles son aceptados, cuáles no son aceptados y las reglas con las que vamos a ir a las urnas los ecuatorianos el próximo mes de febrero? Bueno, Claudia, creo que el tema de las reglas están claras, es decir, no habrán diferencias. Obviamente está escrito dentro de los reglamentos, muy pocos faltan por aprobarse, básicamente el reglamento económico y obviamente algunas auditorías que son necesarias para que todo el proceso funcione. Sin embargo, lo que sí va a ocurrir es de que tendremos, tal vez de modo tardío, la lista de candidatos en firme, porque lo que está haciéndose este rato es simplemente la inscripción de candidaturas y empezar el proceso de calificación. El proceso de calificación puede comprender la revisión de requisitos que plantea a su vez un plazo para que estos se subsanen. Implica de que los partidos políticos pueden objetarse entre ellos las candidaturas, implica que pueden hacerlo directamente con nosotros o en el Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso tiene dos instancias, esas dos instancias implican también un periodo de pruebas y de convocatorias y de finalmente decisiones que tienen finalmente que ser comunicados de vuelta al Consejo Nacional Electoral. Proceso jurídico que puede llevar hasta 2 meses más, es decir, no sería improbable que en el mes de diciembre recién tengamos una lista de candidatos en firme. Yo aspiro que esta lista de candidatos en firme esté antes del inicio de la campaña electoral, como tú sabes, el 31 de diciembre, pero la extensísima y flexible calendario electoral que fue aprobado plantea que pueda ser hasta el 7 de enero. Entonces, en este periodo, luego de tanto apresuramiento inicial, tendremos una muy distendida proceso jurídico para tener candidaturas en firme. Lo cual complica porque además, al haber tantos candidatos, la ciudadanía debería conocer cuáles son las opciones de la papeleta electoral o de las elecciones con un poquito más de anticipación para evaluar, analizar y saber a qué candidatura, a qué sector se puede apoyar o tener realmente los datos. Pero debemos esperar, en el peor de los casos, hasta el 7 de enero, cuando la campaña arranca ya el 31 de diciembre. Mira, yo creo que esto nos pone frente a un tema que es bastante claro, que es que la naturaleza de la campaña anticipada o la pre-campaña, como quieras decirla, es decir, desde el momento en el cual se cierra, el día de ayer se ha cerrado el proceso de inscripción de candidaturas hasta el momento en que se inicia la campaña el 31 de diciembre, es lo que podría llamarse momento de pre-campaña o como quieras decirlo, ¿no es verdad? Tiene que tener una regulación especial. El tema central del Consejo Nacional Electoral es el de garantizar derechos. Y el principal derecho que debe ser garantizado es el de la votación informada. La votación informada, la elección informada, la información sobre candidatos para la ciudadanía es el derecho que ordena todo esto. Todos los procesos de burocracia administrativa y probablemente judicial tienen que ordenarse al cumplimiento central, a la garantía central del derecho, que es el de que haya una votación informada. ¿Qué implica la votación informada en este caso? Lo primero y central es de que, y en esto estamos trabajando activamente en este momento con el aparato del CNE para llegar a una visión adecuada,
implica que durante este periodo deben cumplirse las fases obvias de una votación, esto es, de que los nuevos candidatos que entran y los diversos tipos de candidatos, unos más antiguos, unos más nuevos, unos más conocidos y otros menos conocidos, puedan ser garantizados en el principio constitucional básico, que es el de equidad. Equidad quiere decir equidad de oportunidades, es decir, que todos tengan la misma oportunidad de llegar a una elección en condiciones relativamente iguales. La igualdad se refiere a otra cosa, que se refiere a las franjas publicitarias, que estas sí pueden tener una métrica, ¿no es cierto?, que son duraciones, son, sobre todo hay una métrica común en dinero, el dinero que el Estado les da para que se usen franjas publicitarias. Pero la parte anterior, que es la equidad, esto es, bajo qué condiciones tú nivelas la cancha, esto es lo importante. Y en esto hay que obligar a una activa, criterio flexible, amplio, moderno, de los miembros de la mayoría, para que entienda que la equidad consiste básicamente en las condiciones con que los candidatos llegan a la contienda electoral. Esto es de conocimiento, y consiguientemente la pre-campaña tiene que tener una serie de regulaciones que están amparadas en la ley, pero perdón que la tienen interrupción, que ser Luis. entendidas a cabalidad. La pre-campaña en muchos casos ha iniciado hace meses, porque hemos visto primarias, hemos visto procesos, hemos visto exposición de X o Y candidatos actualmente, todavía no están todos avalados, o su inscripción todavía no está autorizada, por decirlo así, en los procesos internos del CNE, pero hemos visto una serie de espacios, ya sea en medios de comunicación, en redes sociales y en una serie de elementos que ya podríamos hablar de pre-campaña. ¿Cómo va a medir esto el Consejo Nacional Electoral? Hay candidatos mucho más conocidos que otros, hay otros que uno escucha el nombre y recién se entera que es una persona involucrada con política y quiere aspirar a un cargo. Entonces, ¿cómo lograr esta equidad? Sobre todo cuando la pre-campaña, podríamos decir, ha corrido a lo largo de este año, en muchos casos, incluso con ayuda humanitaria, con una serie de trabajos generados por el tema de la pandemia, pero ¿cómo lograr esta equidad y cómo conseguir que el árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, tenga una cancha delimitada, trazada con justicia, para que todos tengan las mismas posibilidades y arranquen una carrera electoral en iguales términos? Mira, ahí es esta enorme complejidad del tema, ¿no es cierto? Porque tienes tú al menos 3 variables nuevas en esta precampaña. La primera variable es la pandemia y, como tal, la dificultad de hacer, no la dificultad, sino la prohibición expresa de las autoridades de salud de realizar actos presenciales con masividad. Entonces, el primer elemento de la campaña y de la pre-campaña, que es la presencialidad, se difume, casi se termina. Es decir, en la práctica tú no podrás tener una interrupción, pero yo puedo ni concentraciones ni estadios llenos. Sí, pero el candidato puede hacer campaña puerta a puerta, o sea, recorrer las ciudades saludando si puede o no puede. Esto de Perdón, no te escuché bien. No, la pregunta es, actos masivos definitivamente no se pueden, pero los candidatos pueden recorrer puerta a puerta las ciudades, los barrios, ¿o eso tampoco se puede? Tiene que guardar distancia social, y el hecho de que lo haga con distancia social vuelve casi inocuo el que apele este mecanismo presencial. Es decir, si va a tener una columna de 50 metros para tener 20 personas, virtualmente hace inocuo su participación. Yo diría que, de hecho, la misma norma sanitaria ya lo ha prohibido, ¿no es cierto? Este es el primer elemento, y yo creo que esto es básico, tratar de no incumplir la norma sanitaria, y si la incumple puede incurrir en los defectos básicos de la legislación. Este es el primer elemento que está presente, que es muy importante. Segundo elemento que está presente y que, sin embargo, compensa el anterior, es la disposición que tiene el Código Electoral, que permite la presencia y divulgación de los candidatos y de sus partidos y de sus programas en redes sociales. Esto se combina con otras normas. ¿No es verdad? La red social, a diferencia de la media de comunicación normal, es una red que puede o no tener pago. Lo que está prohibido son los pagos. Está prohibida
está prohibida que las redes sociales no están prohibidas. Sin embargo, hay una norma que prevalece, que es la de impedir el pago en medios de comunicación, aunque la norma dice de que la red no es un medio de comunicación en el sentido convencional, y queda en el que la norma superior y la norma constitucional de que no es posible hacer pagos de propaganda en medios de comunicación. En redes se puede hacer o no, en las redes sociales se puede hacer, porque uno puede pautar en Facebook o pautar en Twitter. ¿Eso se puede hacer o no? Tú puedes pautar mientras no pagas. Tú puedes pautar justamente la red social es la interacción que existe entre el televisor de comunicación y la persona que recibe el mensaje. La interacción del que recibe el mensaje hacia el que emite la comunicación es lo que define la red social, y esto puede realizarse sin un pago. WhatsApp puede realizarse sin un pago. La presencia en Facebook y más puede realizarse sin un pago. Puede realizarse, pero llego a públicos, busco públicos específicos en Facebook o en Twitter o en Instagram, pero eso requiere pago. Eso no está permitido. El instante en que yo pague, estoy cometiendo una falta. El tema es la legislación ecuatoriana es explícita que no puede haber pagos en medios de comunicación. Sin embargo, la ley dice de que las redes no serán consideradas medios de comunicación. En esta hay un choque, ¿no es cierto?, de redes, digamos, de definiciones que tienen que ser resueltas. La forma de resolución que hay que encontrar está en lo siguiente. La utilización para difundir temas programáticos de un partido durante la pre-campaña tiene, ¿no es cierto?, una forma, que es que podrá realizarse sin pago, pero se le imputará una valoración de ese pago a los gastos de campaña que él tiene, ese partido. Y si es que contrata medios de comunicación, será una infracción grave que será sancionada según la nueva legislación que existe en el Código Electoral. Es la primera cosa que te queda, ¿no es cierto? Entonces eso está claro para los medios de comunicación nacionales. Vamos a las redes. Las redes lo que están haciendo este rato son dos cosas diferentes. La una es, por ejemplo, Facebook, ha comenzado a tomar la iniciativa sobre Ecuador y dice: señores, yo les voy a dar a conocer quiénes contratan conmigo para la campaña electoral. Y allá ustedes sancionen. Entonces, Facebook me dice: señores, yo tengo 55 cuentas que me han abierto, 12 de las cuales están en Ecuador y corresponden a los ciudadanos tales, y 38 son de ciudadanos domiciliados fuera del Ecuador. Eso yo les comunico a ustedes para los fines consiguientes. Es la primera red que está haciendo eso. Primer elemento, entonces, ya es factible, ¿no es cierto?, el tener la aplicación de que a estos ciudadanos ecuatorianos que están sujetos a la ley, mediante los cuales no pueden contratar en medios de comunicación para nada, entonces están sujetos a las infracciones. Pero hay 38 sujetos que están haciéndolo desde Brasil, desde Australia y desde Bélgica, ¿no es cierto? Estos 38 sujetos, Facebook me dice: señores, aquí están. Primer paso que hace Facebook. Pero el segundo paso, que es el que estamos procurando hacer nosotros ahora, que es para lo que estoy trabajando activamente día y noche en el Consejo, es tomar, ¿no es cierto?, un conjunto de principios de comunicación de Facebook y de Instagram, de las 5 principales redes, y sus principios incorporarlos a la legislación ecuatoriana. En el lenguaje y en la norma de la legislación ecuatoriana, del reglamento ecuatoriano. Y de ese modo podemos decirle a Facebook: vean, señores, no solamente ayúdenme mostrándome quienes contratan con usted transgrediendo la ley ecuatoriana, sino ayúdeme con algo más. Es usted mismo, en base a sus principios, no les dé el contrato porque transgrede la ley ecuatoriana. Esto es posible bajo la legislación ecuatoriana y bajo la legislación internacional que plantea de que no habrá control sobre
sobre las redes. Entonces lo que estamos haciendo este rato es dando un paso más, es decir, vean, tenemos ustedes y nosotros tenemos la misma red de principios, dado que tenemos más o menos la misma red de principios, de máxima expresión, de libertad de expresión, etcétera, 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 etcétera. Ustedes ayúdenme un poco más, no solo me muestre quienes transgreden la ley ecuatoriana al darme su lista, sino ayúdenme sin contratarles a los otros que están domiciliados en Australia y en Bélgica, donde fuere, y no los deje contratar, no los contrate. Eso lo están haciendo varios países. Lo está haciendo ya Colombia, lo está haciendo Chile, lo está haciendo México. Ecuador puede hacerlo, pero yo dependo de la apertura que tenga acá quienes toman las decisiones más básicas y mayoritarias en el Pleno. Yo estoy llegando a la propuesta está ¿Y la hecha, propuesta ¿cierto? qué posibilidades Esto es lo tiene? que hay que hacer. ¿Qué posibilidades tiene la propuesta de que sea aceptada por la mayoría del Consejo, que normalmente no ha estado de acuerdo con el consejero Verde Soto? ¿Cómo lograrlo cuando las redes sociales... Yo espero que estén de acuerdo conmigo, pero que estén de acuerdo con la razón. Yo espero esa diferencia, que me odien, pero que la razón prevalezca. El odio yo creo que es parte de simplemente de un disgusto que se pasa con un alcacelce, pero hay que pasar a la razón. Y la razón está dándonos en todos los países que este es el mecanismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer Facebook? Y Facebook está trabajando eso, ¿no es cierto? Es decir, yo, señores, no admito contratos porque se van, contratos de este estilo, o ninguno, porque están contra la legislación ecuatoriana. Ahora, ya Facebook no solamente les digo cuáles son, les digo, ya no admito. Y esto es una posición abierta de una red. Esperemos que siga yéndose hacia las otras redes, porque es la tendencia en el mundo, ¿no es verdad? Claro, porque una red es Facebook, otra red muy activa en el Ecuador es YouTube, otra es Instagram, otras son los TikToks, y es el famoso WhatsApp que está presente en todos los teléfonos prácticamente del país. Entonces, ¿cómo ir controlando todas? Yo pienso que aquí tenemos un problema, otra vez vamos al tercer elemento entonces de los que estábamos hablando. Tenemos un tema básico de que tú tienes 4.200 candidatos, y voy a decir una cifra inventada, pero 4.100 de ellos no se conocen, no se sabe quiénes son. 4.100 de ellos llegan al proceso electoral como perfectos desconocidos y van a llegar a la contienda electoral como mucho más desconocidos y mucho más afectados por la inequidad, si es que no son medianamente conocidos antes. Perdón un ratito, este rato están preinscritos, están ya inscritos 4.200 candidatos. Es la cifra de 4.200 para asambleístas locales, nacionales, parlamentarios andinos, parlamentarios o asambleístas de los migrantes y también los presidenciales. 4.200 candidatos. Aproximadamente, porque realmente los que están en firme este rato es casi ninguno. Todos todavía tienen que pasar todo el proceso global, pero en sumas gruesas, en números gruesos, son más o menos 4.200. Tal vez sean 4.500 o termine siendo 3.900, no lo sé. Pero digamos, hay una cifra ligada a 4.000 personas que son candidatos y no sabemos quiénes son. Y que si les dejamos con unas personas que no sabemos quiénes son, van a llegar al 31 de diciembre a un concurso electoral sumamente corto, de 36 días, en la que ninguno de estos podrá llegar a hacerse conocer. Más aún cuando en los 36 días lo que va a haber es una competencia aguda por ocupar las redes, ocupar toda la comunicación digital, que va a producir el fenómeno que se conoce como sobreinformación o campaña negativa. La sobreinformación es que hay tal bulla que tú no oyes a nadie, que es lo que nos pasa cuando terminamos la campaña aquí en Ecuador. Tú nunca escuchas los últimos 15 días. Y el otro es la campaña negativa, es de que yo no hago campaña para hacerme conocer y pedir el voto por mí, sino impedir que el otro sea conocido y voten por él. Eso es la peor situación que le puede ocurrir a quien quiera garantizar el derecho de información. Entonces hay que abrir un poco, flexibilizar un poco lo que es la información y el conocimiento de los candidatos y programas y partidos durante el periodo de precampaña. Y aquí hay que tener algo claro, la precampaña siempre fue una modalidad bastante formal y ficticia. ¿Qué es lo que pasaba en una precampaña? Camina una serie de jeeps y una serie de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y van contando en las carreteras y hacen grandes descubrimientos como que hay 100 pancartas por este candidato.
llegan al CNE y averiguan cuánto cuesta la pancarta, y cuesta $2 la pancarta. Entonces hacen el acto heroico de multiplicar 100 por 2 y pasan un informe a fiscalización diciéndole quítele $200 a la campaña tal, porque he logrado desmontar 200 afiches de esta campaña. Evidentemente los sueldos y todo lo que hizo esta gente cuestan 15 veces más de lo que han logrado descubrir. El efecto comunicacional de los 100 afiches es absolutamente menor, cuando la campaña como tal, para informar, pasa por otros lados absolutamente diversos a esto que fue la campaña presencial, la tradicional campaña. Entonces tenemos que fijarnos en cómo ocurre la campaña nueva, y la campaña nueva es digital. Entonces aquí tienes tú dos componentes de lo digital. Lo analógico queda un poquito de lado, pero lo digital es lo que se viene encima, que es tú transmites tu programa, que si bien es un medio tradicional, es un programa de un canal de televisión, él pasa al campo de lo telemático al momento en que difunde tu programa a través también de internet. Entonces ese rato se convierte en telemático, y hay que ver de que si la de referencia a la norma es redes, se refieren también a esto, o lo que es el sentido tradicional, que es redes, se entiende a las 5 grandes firmas que se llaman redes sociales. Todo eso tiene que discutirse este rato. Es decir, todo eso tiene que tener un nivel sensato de la mayoría para que discutan, porque el problema se lo van a armar ellos mismos cuando apliquen la norma. Entonces este rato está haciendo cuadros claros, precisos, blanco y negro, para que se discuta y que digan lo que quieran, pero digan algo de modo tal de que los medios de comunicación y los candidatos puedan tener referencias, y sobre todo se pueda conocer a los candidatos, programas y partidos nuevos, y haya una relativa, muy relativa, pero alguna equidad cuando lleguen a la campaña electoral de los últimos 36 días. Esperemos que así sea. El tiempo ha volado. Hemos hablado con el consejero Luis Verde Soto. Los temas son fundamentales: el manejo de las redes sociales, el manejo de la información para que podamos conocer a los candidatos es fundamental para llegar a las urnas en febrero y saber por quién, cómo y cuándo votar. Es importantísimo. Así es que muchísimas gracias al consejero Luis Verde Soto. Vamos a estar pendientes de lo que pase en el pleno del Consejo Nacional Electoral. Recordamos que el día 7 de octubre se cerraron las inscripciones. Todavía no hay muchas candidaturas en firme. Él estima que posiblemente para el mes de diciembre estén las candidaturas en firme, la fecha tope 7 de enero, pero la campaña ya arrancará oficialmente el 31 de diciembre. Este momento estamos viviendo y vamos a vivir una pre-campaña en donde lo que quieren es poner reglas claras, tanto para el manejo de los medios como de los medios telemáticos como redes sociales. Es muy complicado comprender todo esto, más aún cuando él menciona que existen en torno a los 4.000 candidatos que van a terciar para las elecciones del próximo mes de febrero. Gracias por estar con nosotros. Lo importante siempre, como siempre decimos, es estar bien informados para saber cómo votar. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.